Vamos a saludar con nuestro tercer invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz. Vamos a hablar del legado del Papa. Doctor, gracias por acompañarnos en este día viernes aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Hola Jaime, buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que nos vean en el mundo. A cualquier hora. Siempre es un honor estar con usted y siempre es grato compartir con esta casa, que como usted bien la dijo, pues es mi casa amiga. Yo me siento bien aquí y es mejor compartir con usted. Gracias. Realmente los prefiero ante... Esta semana tuve varios pedidos para hablar de este tema. Se me identifica mucho con el Papa Francisco, lo cual a mí personalmente me alegra tanto. Y escogí conversar con ustedes porque siempre ustedes transmitieron el mensaje que acaban de emitirlo y lo ponían de ejemplo de lo que debe ser la prensa y de lo que se debe criticar a la prensa. Y entonces creo que este es un espacio para reflexionar sobre un ser humano, un hombre que siendo común y corriente supo trascender, supo responder a su momento en la historia, supo llevar el mensaje que él creía para profundizar en el mismo con su ejemplo. Porque si hay algo valioso, el primer punto del legado de su santidad, el Papa Francisco, está en el hecho de que su legado es transmitido desde su palabra por el ejemplo con el que vivió. Es un hombre que siempre vivió en humildad. Es un hombre que siempre tuvo la afabilidad, la amabilidad, la ser por sanidad. De acuerdo con la labor del Papa. ¿Por qué? Esto tiene su historia, estimado Jaime. Se remonta desde 1962 del siglo pasado, cuando su santidad el Papa Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII, convoca, que bien esa imagen, gracias Jorge, esa es la imagen a la que me refería. Miren el Papa, solo, todos encerrados en sus casas y él sale a orar por el mundo. Es una imagen conmovedora. Gracias Jorge, qué gentil usted. Me refiero a producción, por favor. A Jorge. Sí, qué bien, qué bien. En 1962 se convoca el Concilio Vaticano II, que transformó la Iglesia, que le bajó a la Iglesia al nivel o al estado llano. Los sacerdotes dejaron de celebrar misa de espaldas a su pueblo y en latín, para hablar en su lengua natal, como para que se entienda el mensaje de Cristo. Y además quitó muchos privilegios a los cardenales, a los obispos, y logró establecer una iglesia solidaria en un principio. Entonces Juan XXIII no fue tan criticado por haber convocado al concilio, pero a quien sí le criticaron en demasía, al Papa Giovanni Montini, el Papa Paulo VI, porque a él le tocó aplicar el Concilio Vaticano II, 5 años después. Y esa fue la parte más difícil. Muerto Giovanni Montini, muerto el Papa Paulo VI, llega Juan Pablo II. Y él, lamentablemente, cede ante la presión de una iglesia conservadora que tuvo mucho poder en los tiempos del Papa Juan Pablo II. Y entonces volvió a asomar la corrupción, volvió a asomar el grave conflicto de la pederastía, volvió a asomar el grave problema de la existencia mafia dentro de la Iglesia Católica, que le hizo mucho daño. El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, no pudo con toda esa mafia. Terminó renunciando. Claro. Y al que le tocó enfrentar es a Francisco.
Y Francisco fue muy severo con los casos de pederastía. Cero tolerancia, les dijo. Y cambió el derecho canónico. Pero algo peor, horizontalizó la iglesia en su cúpula. Y entonces el Papa dejó de ser la autoridad máxima y llamó y convocó a un consejo de cardenales que le acompañen en el papado. Y ese consejo le ayudaba a tomar las decisiones que antes eran solo del Papa. Ese es un detalle que lamentablemente los cardenales y los sectores que no estaban incluidos en ese grupo gobernante criticaron siempre. ¿No les gustó? A más de, claro, no les gustó que sea una elección democrática la que lleve adelante un proceso de gobernatura dentro del Vaticano. O sea, tenía una especie de como de asamblea el Papa, ¿no? Correcto. Y con frecuencia llamó a una iglesia conciliar, llamó a una iglesia sinodal para discutir la doctrina, la fe, la gobernatura de la iglesia, clamó por la limpieza y transparencia de la iglesia. Porque no solamente los escándalos son en el Vaticano. El Papa mismo decía que a veces a los curas les perdonaban sus deslices o sus problemas de algún tipo humano, pero lo que nunca se perdonó y que todavía a la iglesia se le sigue criticando es cómo administra los bienes que recibe de los fieles. Porque donde se descubra que están mal manejando los dineros o están maltratando a la gente, entonces la iglesia es totalmente criticada. Y a eso se enfrentó el Papa. Por esa razón, los traficantes de armas, los de los distintos sectores sociales de presión, por ejemplo, las naciones que rechazan la migración, nunca aceptaron ese papel del Papa de luchar por los migrantes. ¿Qué tan grave fue para él que, por ejemplo, el tema de los migrantes le pegaba mucho? Y el primer viaje que hace el Papa, apenas elegido a los 3 meses, es viajar a la isla de Lampedusa, frente a Italia, frente a Europa, a socorrer a los migrantes. Eso no fue perdonado nunca. No fue bien visto para... Claro, porque las mafias de traficantes eran enfrentadas por el Papa, porque los traficantes de armas eran enfrentados por el Papa, porque en el caso de la pandemia las mafias de la vacunación y de la medicina fueron enfrentadas por su mensaje, por su discurso, y entonces eso sin duda le va a llevar un proceso de crítica permanente. Pero lo que no pudieron los sectores que han criticado es borrar esa imagen de apertura de ser el Papa de la gente. El Papa que se abrió, por ejemplo, a los excluidos. Hay 2 sectores que han sido, 3, excluidos permanentemente. La mujer, las minorías sexuales, los homosexuales y los divorciados. Y a los 3 el Papa les abrió la puerta. Totalmente. Y les dijo, no se oyó nadie para juzgar. Todos son hijos de Dios. No juzgaré. Y más bien aplicaré la política del perdón, de la sanidad, de la cercanía, del acompañamiento o de la dignidad. Porque el Dios en el que creemos nos crea seres humanos, hombres y mujeres, con dignidad, Jaime, que muchas veces algunos sectores de la iglesia se olvidaron. Y los pecados de la iglesia tienen que ser redimidos con actitudes que acompañen con dignidad a su propia grey, a su propia imagen, a su propio pueblo, no a su propia gente. Ese es un primer sector muy beneficiado por el Papa de la gente. El otro sector, ¿sabe cuál fue, Jaime? El de la familia. Porque es fácil ser el Papa que socorre, que da misericordia, que da limosnas y que atiende a los más necesitados. Sí, no es fácil, perdón, disculpen. Pero digamos que eso da una imagen positiva, ¿verdad? Pero preocuparse de la gente en común,
de aquellos que trabajamos, que vivimos a diario, que tenemos un hogar cristiano, católico, que tenemos una cercanía con la gente, que nuestra labor cotidiana trata de santificarnos y ennoblecernos. Eso es lo que exaltó el Papa. Y por eso se convirtió en el Papa de la gente común, de la gente ordinaria, de la gente cotidiana, a la que le entendía sus problemas, a la que le entendía sus conflictos, de la que estaba cercano, de la que podía sonreír y reírte a momentos, de tener un sentido de humor precioso el Señor. De vivir con pasión el fútbol, por ejemplo. Era el Papa del fútbol, pues, o sea. Era hincha de San Lorenzo, ¿no? Del San Lorenzo de Almagro, del equipo de los Cuervos, fundado por un sacerdote. Era lo que le llamó la atención y se juntó, y socio 8.825, si no me equivoco. Como socio, era número de socio. El número de socio, y el San Lorenzo de Almagro le puso en su camiseta. Lo distingue. En su camiseta jugaba, y cuando fue campeón de América, pues fueron a festejar al Vaticano, pues no podía ser de otra manera. Entonces, en esos detalles, ese Papa que había sido tan humano, que perdió medio pulmón, que fue ingeniero químico industrial, era un tecnólogo industrial, perdón, que trabajó en distintas actividades, era barrendero, era mesero, tuvo novia. El Papa tuvo una novia que le apareció luego ahí. Es decir, era un hombre común que supo trascender frente a la vida y ocupar el lugar correcto de la historia en su momento, con un legado de paz y de solidaridad que no pueden ser obviados. Entonces, todas las críticas se caen frente a ese ejemplo. Es un ejemplo fascinante de tres enormes facetas. El primero, la humildad. El segundo, la solidaridad. Y el tercero, el sentimiento de ternura, de paz, de unidad, de perdón. Y un nuevo factor, un último factor, que también provocó muchas críticas, es el haber logrado convocar de manera unánime a un diálogo interreligioso. No tuvo ningún problema en pasar a visitar a los países musulmanes como Irak, a donde nunca antes había ido la Iglesia Católica, en reunirse con los ortodoxos, en reunirse con los evangélicos, en reunirse con los islamistas, en reunirse con la cúpula de los musulmanes, creyentes en otro tipo de idea, ideología o concepción religiosa, que sin embargo para él todos somos hermanos. El acercamiento con China, ¿no? Que ese es el otro factor. Pero en este del todos somos hermanos se refleja. Los papas trascienden mucho por sus encíclicas. Frecuentemente usted habrá oído, Jaime, hablar de la encíclica La Populorum Progressum de León XIII o la Regium Novarum. Bueno, este será el Papa que trascenderá por dos encíclicas preciosas. Laudato Si, que es un llamado a cuidar la casa del Padre, la creación, en una encíclica ecologista vital, pero la mejor, quizás profunda, noble, en clamar por la hermandad y la fraternidad entre todos. Fratelli Tutis. Doctor. El Fratelli Tutis, que es la encíclica más política que tiene el Papa, logra el acercamiento. Y ahí viene, perdón que solo le acoto algo más, mi querido Jaime, lo que usted pregunta sobre el tema de China. No es posible para la concepción religiosa de que el Papa haya pedido acercarse con China. Pero disculpen, China en este momento es uno de los países más poblados del mundo, ¿verdad? Si no es el más poblado, porque junto con la India comparten esa numeración. Y ahí no había la Iglesia Católica. Y tenía que existir, existen católicos, ¿verdad? Entonces vamos allá, vamos a buscar ese espacio. Vamos, allá hay que llegar con el mensaje de Cristo a China. Que sí, que son comunistas, vamos.
va a impactar el mensaje de Cristo. Y ha comenzado a tener una grey muy numerosa china. Y así como en su momento América se convirtió en el futuro de la Iglesia Católica, bien puede ser que con los años China se convierta en ese futuro de la Iglesia Católica por el alto número de gente que se convertirá en la grey católica, creyente y cercana a Cristo. Esas son labores de un papa que concibió políticamente el papel de la Iglesia en un factor de unidad que no puede ser ni olvidado ni puesto de lado, ¿no? Doctor, ¿cómo conoce Francisco Herrera Arauz a Francisco, el Papa Francisco? Ay, Antes de ser Papa, ¿no? sí, pero por una situación así muy ligerita. Y yo en el 2002 estaba en Buenos Aires en un curso de comunicación política y yo soy un católico creyente. Voy los domingos a misa, me gusta ir. Y fui ese domingo a la Catedral de Buenos Aires y daba la misa en el 2002. No era cardenal todavía. El obispo Mario Bergoglio. Lo escuché. Me sorprendió gratamente su homilía sobre la solidaridad. Luego hubo un evento de los Scouts donde él tenía muy buena relación con los Scouts, yo también. Asistió y, bueno, verle a la distancia, ¿no? Saludarle, nada más. Pero luego en el 2013 cambian las cosas porque me sorprende cuando lo nombran papá y es llamado a servirle a Dios y escoge el nombre de Francisco. Eso a mí me pegó muchísimo. Me intrigó, me interesó. ¿Por qué? Nunca pensé que la vida me iba a dar esa oportunidad y que el buen Dios escuche las oraciones de este humilde servidor y le dé el chance de acercarse al Papa Francisco. Entonces, cuando Rafael Correa fue a saludarle, en la primera visita oficial que recibe el Papa, es la de Rafael Correa. Estoy hablando de abril, del 19 de abril del 2013, él fue electo en marzo del 2013. Eran amigos. Claro, se convierten en amigos. Después él tendría algunas expresiones en favor de Correa, notorias, se las voy a contar. Ese día, bueno, el Papa recibe a la delegación, participan del diálogo. Yo recuerdo que cuando salió a recibirle a Correa, frecuentemente el saludo es muy formal, pero no, el Papa se acercó con Rafael Correa, se abrazaron, pasaron, yo lo que adentro escuchaba era un diálogo de lo más armonioso con carcajadas de por medio, porque ya digo que el Papa tenía un sentido del humor. Y luego al final se da el saludo y nos quedamos viendo 4 periodistas que estábamos cubriendo el evento. Y el Papa pide que nos acerquemos a saludar. Era un espacio de 50 metros. Y te dan chance de saludarle al Papa. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Para mí fueron los 13 segundos más trascendentes de mi vida, oye. Aunque después vino otra. ¿Qué le dijo? Entonces yo me acerqué, recuerdo, le dije, Francisco le saluda al Papa Francisco, y el Papa se me ríe, me dice, ¿cómo estás, Francisco? O sea, le cayó muy bien eso de... Y le digo, Santidad, mi madre está muy enferma, le quiero pedir su bendición y que ore por ella. Y me dice, sí, Francisco, y me da la bendición. Tengo una foto que estaba en Facebook con la bendición del Papa. Trascendió muchísimo. Me impactó. Bueno, regresé a Ecuador, conté la anécdota y demás. Entonces, estamos hablando que al 2015 el Papa decide venir a la primera nación latinoamericana que vino fue al Ecuador. Ya les voy a contar después por qué le quiere tanto al Ecuador. Y entonces el Papa viene al país y yo
me esmeré más bien en servir en la visita. Primero me quise presentar como voluntario, pero mayor espacio no había. Puse al servicio de la iglesia la transmisión de Ecuador inmediato de toda la visita del Papa. Y me metí al coro. Hubo una audición para el coro del Papa que cantó en la iglesia acá en la celebración del Parque Bicentenario. Modestamente algo vago de canto. Me aceptaron el padre Wilson Morales, le tengo tanto respeto y cariño. Y cantamos la misa, fue un acto espectacular. Como decía yo, el Papa ahí se dio cuenta del coro porque ya terminaba la misa y entonces el coro estaba al lado y habíamos con un joven participante del evento que era también un venezolano, Carlos Rodríguez, que ahora es sacerdote. Llevamos una bandera del Vaticano. Entonces en el momento, era una forma de llamar la atención a su santidad. Entonces, en el momento en que termina la misa, el Papa se dirige y se queda frente al coro y nos bendice al coro, ¿no? Nos da la bendición. Entonces, ese rato yo saco la bandera del Vaticano y al Papa le agradó el detalle. Entonces, detallazo. Nos volvió a bendecir, claro, nos volvió a bendecir y se despidió. O sea, son detalles, como le digo. Tenemos una imagen. En mi vida, no sé si es esa imagen la que tenemos. Usted me pasó una imagen. ¿Quiero verla? A ver, pongamos. Claro que sí. Jorge, si usted tiene ahí la imagen. La primera. Esa es la tercera vez entonces que tengo ya una relación con el Papa. Bueno, ocurre que se convoca al jubileo. No, ese video, si es que quieren les explico ahora, si no, después. Explíquelo nomás, explíquelo. Encantado. Bueno, yo voy al jubileo del 2025 de la comunicación, esto fue en enero, y saludo con el Papa, nos volvemos a encontrar, le muestro la foto, por eso decía, tenía una foto ahí, le muestro la foto en la que esa es la foto. Exactamente esa. Exacto. Bueno, en esa foto es cuando se acerca el Papa a lo que se llama el besamano, y bueno, ahí yo le muestro la foto, el Papa se vuelve a sonreír, vuelvo con lo de Francisco, le saluda Papa Francisco, y entonces le indico la foto y me dice, ¿y eso cuándo fue? Le digo, fue cuando vinimos de visita con el presidente Correa. Ah, ya me dice Correa, sí. ¿Viniste al jubileo? Le dije, sí, su santidad. Como periodista vine al jubileo. Me alegra mucho, me dice. Me alegra mucho. Y en ese momento el grupo de la escolta vaticana nos quiere interrumpir y el Papa pide que no. Y nos quedamos unos segundos más intercambiando más mi gratitud por su bendición a mi madre, mi gratitud por su deferencia. Hubo una simpatía muy grande con él. Y entonces ese es en la primera fila. Pero ese es un privilegio estar ahí, pues. Cualquiera no llega a ese sitio, ¿ah? Sí, señor, yo fui invitado por eso. Así fue. Por eso estaba en primera fila. Y además por la actividad de alguien que es un ecuatoriano que está en el Vaticano, que jugó un papel muy importante en esa visita, que se llama Lucas Luzón, al que yo le expreso mi gratitud, al igual que a Sebastián Sansón Ferrari, que es la voz en español del Papa, es un joven uruguayo de Radio Vaticano, que me ayudaron muchísimo en esa visita. Y entonces estuve en esa primera fila. Entonces, ya se acaba el espacio de la primera fila y el Papa se da la vuelta para saludar en la segunda fila, y entonces me doy la vuelta yo también, y a la vez lo que se aproxima, yo avanzo a gritar, ¡vive el Papa Francisco! ¡Vive el Ecuador! Y el Papa me va haciendo un like. Ese es el video que tenemos, ¿verdad? Ese es el video. A ver, póngale el video. Póngale con audio, Jorge. Vive el Papa Francisco, vive Ecuador. Ahí estuvo. Sí, si quieren me vuelven a poner. Ahí pongamos está. Nuevamente el video. Pongamos para que la gente escuche. Vive el Papa Francisco, vive Ecuador. Fíjense en el like. Sí. Ya estaba enfermo. Yo sabía el Papa algo. ahí, ¿no?
Sí, estaba Muy delicado. ya, no estaba delicado, pero se había ido ya afectando, ya no caminaba. ¿Eso hace cuántos meses? ¿2 meses? Eso es Menos. el 26 de enero del 2025, 3 meses y medio. 3 meses y medio. Pero ya desde el 2024 el Papa ya tenía dificultades de caminar, tuvo que usar silla de ruedas. Él ya había sido operado en 2 ocasiones anteriores, en una de ellas el colon fue muy fuerte, en el 2022. O sea, ya su salud estaba muy, muy afectada. Pero a Pero ¿por qué pesar de le su quiere el estado de Papa? salud, doctor, muy lúcido, ¿no? Muy lúcido, hasta el final. Pero es lo que él había dicho. Si hay algo que yo quiero es morir consciente. Morir consciente, morir en su mejor faceta, vivo. Y eso es lo que nos mostró al mundo, la imagen del domingo 20 de abril, del domingo de Pascua, cuando el Papa sale a recorrer la plaza de San Pedro y a despedirse de la gente, porque él ya presentía que se iba y salió a despedirse. Quería decir que por qué le quiere tanto al Ecuador. Desde el principio, cuando fue la visita con el presidente Correa, yo recuerdo que le llevó una imagen, el Papa es jesuita, la imagen de la Dolorosa del colegio. Y cuando le muestra la imagen de la Dolorosa del colegio, el Papa se emociona, se inclina reverente, se le nota el afecto. Luego él contaría que él vino al Ecuador cuando era provincial de los jesuitas. Ahí conoció y tuvo como maestro al padre Paquito. Después se fue a despedir del padre Paquito cuando él visitó en el 2015. Y tenía una devoción muy especial por la Dolorosa del colegio. Muy, muy especial. Eso, bueno, o sea, fue una primera muestra. Luego, cuando vino acá, pues, insisto, fue el primer país latinoamericano que él decidió visitar. Y finalmente, la presencia del Papa era realmente notoria cuando se trataba de Ecuador. Cuando surgió el conflicto con el presidente Correa, el Papa le llamó, conversó con él. Eso lo reveló ayer en Radio Pichincha el presidente Correa. Le pidió que visite el Vaticano. Hoy Y se también lo dijo pronunció en aquí en contra este del fake espacio, news. cuando lo Sí, no, sentenciaron. lamentablemente no lo escuché. Sí, sí. Se pronunció en contra del fake news. O sea, mayor diferencia no podía haber. Entonces, cuando yo le grito, vive el Papa, vive el Ecuador, yo ya sabía de lo que había ocurrido entre nuestro país y él, y siempre tuvo las bendiciones para nuestro país, pero en esta ocasión el Papa se anotó ese like. Ese like es para todo el Ecuador, verán, así es que lo pueden poner donde ustedes quieran. Nos va haciendo así como, imagínense ustedes en ese momento en el que todo el mundo le quiere saludar, en que todo el mundo le llama la atención, en que todo el mundo le pide. Conmigo fue muy diferente varios segundos y después, bueno, ya lo que ustedes están viendo realmente. Doctor, ¿podríamos pensar que el Papa era un Papa progresista? Sí lo fue. Claro que lo fue. Claro que lo fue. Y no solo eso, sino que... Se cayó la señal. Chus. Esperemos nuevamente retomar la señal con el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Estamos hablando del legado del Papa, un hombre extraordinario. Yo he sido crítico en algún momento a sectores de la iglesia ultraconservadores que hay en este país, pero el Papa fue un ser humano de muchos quilates, ¿no? El legado del Papa es importante para el mundo. Ojalá muchos sigan ese legado de los que están dentro de la iglesia. Se nos cortó la señal. Bueno, pero ya la recuperamos de inmediato. Fue una llamada al teléfono, lamentablemente. Alguien que no nos estaba viendo. Carlita va por usted. Una amiga que se llama Carla. No es nuestra querida Carla.
El que no nos legado estaba viendo y que llamaba. Progresista. Estábamos hablando que el Papa era progresista, ¿no? Siempre lo fue, pero no es de este tiempo actual. Desde cuando ejercía su ministerio religioso. Varios detalles. La cercanía con las comunidades más necesitadas de una muestra. El Papa iba confesando a la gente en el metro. O sea, le iba confesando a la gente, se sentaba en el metro y el que se sentaba al lado le podía decir, Monseñor, ¿me puede confesar? Sí, claro, vamos. O sea, ese tipo de apertura. ¿En qué muestra su progresismo? Lo que yo siempre les he dicho, en ser el Papa de la gente. Acercarle a la iglesia más, a la gente, hacerle a la iglesia de la gente, lo que muchos sectores conservadores no quisieran, porque quisieran todavía ocupar ese pedestal en el cual todos tienen que rendirle culto y pleitesía, cuando en realidad lo que hay que hacer es compartir con las personas, acercarse a sus necesidades, acompañar en sus llantos, en sus alegrías, acompañar en sus oraciones, en su pedido, acompañarle con Dios al lado. Dios no está arriba, Dios está junto a nosotros. Y esa es probablemente la mejor imagen que se puede traslucir de un ser humano como su santidad. Y entonces ese fue, en gran medida, el mejor de los espacios en los cuales el Papa logra impactar. Pero además, él se alinea con la tendencia que en este momento clama por los derechos del ser humano, que es lo que le han querido criticar y censurar con frecuencia al progresismo. No, el Papa clama por los derechos y la dignidad del ser humano porque el ser humano fue creado con dignidad. Hombre y mujer fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y tienes tu propia dignidad como ser humano. Y eso la Iglesia no puede hacerse de lado. Por eso es que en este momento, cuando muchos reclaman o temen que la Iglesia conservadora vuelva de nuevo y que el cónclave se convierta en una especie de ajuste de cuentas contra Francisco, confiaría en que la Iglesia recibió una transformación tan grande con el Papa Francisco, le acercó tanto a la gente que no se atreva a retroceder, que por el contrario avance más de lo que ha hecho Francisco, que se ponga más al frente de la Grey y ayude muchísimo más a la paz, a la solidaridad, a la lucha por los más necesitados, a desacralizar una iglesia que solamente vivía de privilegios o de alabanzas, y tener una iglesia cercana, junta, una iglesia compañera. Probablemente es lo que esperamos buena parte de la Grey. ¿Dentro de la iglesia se hace política? Sí, claro que sí. La elección del Papa es una elección resultante de una votación. Es una elección política. ¿Por qué no? Si la política no está prohibida. Así es. La política es para servir. El ejercicio de la política es para el bien común. Quien no tiene claro esta lógica del bien común, no tiene claro el papel de la iglesia. El mensaje de Cristo fue el bien común. Y ese bien común tiene que ser lo suficientemente fijado, grabado en el mensaje de todos. ¿Es político, por ejemplo, la solidaridad? Claro que sí. ¿Es política, por ejemplo, la lucha contra los gobiernos y países que promueven la guerra? Claro que sí. Es una política de apoyo y respaldo a los migrantes, pero por favor, es político una lucha por la dignidad de la mujer. Es política una lucha por la sociedad más justa, más equitativa, con mayor equidad, como dicen los copartícipes de este tipo de presencia de su santidad. Y fíjese un detalle precioso, Jaime, que me he enterado
leyendo Vatican News ayer en la madrugada, anoche entré en la madrugada prácticamente a Vatican News, a la transmisión de la visita de la gente para despedirse del Papa, y llegué a un momento en que no había nadie. Solo estaba escoltado por la Guardia Suiza y no había ninguna persona. Y entonces ahí, tras orar por el Papa, uno se entera de cosas preciosas. Todos vamos a ir a despedir al Papa, sea presencialmente o virtualmente. Y después el Papa ha pedido no ser enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en la iglesia de Santa María la Mayor, que es la Catedral de Roma. Y pide una tumba muy sencillita que solo lleve su nombre, Francisco. En ese trayecto entre la Basílica de San Pedro y Santa María la Mayor hay un tiempo de unos 25 a 30 minutos en auto, que me imagino recorrerá el féretro del Papa. Pero al llegar hay unas escalinatas donde se van a ubicar un grupo de 40 personas escogidas entre grupos de migrantes, de excluidos, de gente que está en situación de calle, enfermos, pobres, niños que son o han sido marginados. A todos ellos les ha pedido el ceremonial vaticano que le acompañen en el último momento cuando ingrese a la iglesia, con una rosa blanca. Todo el público va a tener que esperar porque los grupos, los marginados, de los excluidos, Ellos serán los privilegiados. Ellos serán los privilegiados, pero hay un detalle más. Este año, el año jubilar, el Papa abrió 5 puertas santas en distintas catedrales de Roma, pero hubo una que fue a abrirla en una cárcel en Bambilia, allí en Italia, en Roma. Abrió una puerta santa para decirles a los presos que tienen esperanza, que no se olviden de la esperanza. Hoy un grupo de presos ha logrado el permiso de las autoridades y saldrán a acompañar a ese grupo para despedir al Papa. Salen de la cárcel a dejar la rosa blanca y acompañar. Es un detalle hermoso. Su patrimonio, marca. Su patrimonio lo ha donado a una iglesia, a una cárcel, perdón. Ay. Son obras que... Oiga, pero es que qué difícil hablar de eso, pero al mismo tiempo qué ejemplar. Ahora nos enteramos que el Papa no cobró nunca sueldo como Papa en el Vaticano. No es que donó su sueldo, no lo cobró. Y el presupuesto que estaba destinado iba para las obras sociales, iba para las cárceles. Insisto, por ejemplo, acá al Ecuador llegaron respiradores de procedencia de la mano de su santidad. ¿Sabe cuál fue su patrimonio? ¿Sabe con cuánto termina en los bolsillos del Papa? ¿Cuánto? 19 euros. 19 euros. 19 euros. Nunca tuvo un bien. Cualquier persona tenía un bien. Sus vestimentas eran donadas por el Vaticano. Se conservarán ahora como reliquia. Son ejemplos. Son ejemplos de humildad. Ejemplo para el mundo, ¿no? O sea, para toda claro, esa gente que ambiciona señor, tanto, ¿no? Exacto. En un mundo que ambiciona el dinero, el individualismo, el ego, el reconocimiento. No. Muy parecido, y por eso él decía que escogió el nombre de San Francisco de Asís. Es el primer papa que escoge el nombre que no tiene número. No fue Francisco I. Algunos se equivocan, ¿no? Le ponen Francisco I.
No, porque el primer Francisco fue Francisco de Asís. Sí. Y él decidió seguir su ejemplo. Ujú. Él dice que lo tomó en el momento en el que ya fue elegido papa, cuando iba caminando frente al colegio cardenalicio para ya ser investido, y un obispo del Brasil, de la iglesia de los pobres en el Brasil, le abrazó y le dijo: no te olvides de los pobres, nunca te olvides de los pobres. Eso impactó en él. Y en el momento en que ya le invisten al Papa, le preguntan, porque tienes que cambiarte de nombre. No te puedes llamar Jorge Mario Bergoglio. como Papa, no. No te puedes llamar, en ese momento pierdes tu identidad de nombre, inclusive pierdes tu ciudadanía, verás. Porque en el Vaticano, como Estado Vaticano, otorga la ciudadanía al Papa y a los cardenales. O sea, ya él no es argentino en este momento, sino es del Él Vaticano. es universal, y tiene pasaporte vaticano. Por eso es que cuando llegaba a los países había que sellar el pasaporte del Vaticano. Y entonces en ese momento le dicen: ¿qué nombre has escogido para llamarte? Y él dijo: Francisco. ¿Y por qué? Porque tienes que escoger el nombre de un santo o de un papa que haya sido con anterioridad para darle la continuidad de línea. No, Ujú. entonces él decide coger el nombre de Francisco. Escogió ese nombre, él dijo, por el santo de Asís. Y le dio mucha devoción, mucha cercanía. Inclusive cuando presentó su encíclica, la Fratelli Tutti, la presentó desde la iglesia de Asís, en el poblado de Asís, en donde, y es una pena que se nos haya ido su santidad por todo esto, pero estaba prevista la consagración del primer santo del Internet, de los millennials, un jovencito llamado Carlo Acuti, que ya el Papa le canonizó, y estaba el 27, este domingo, era de proceder con el santo del Internet, y vamos a tener santo, no vamos a tener. Carlo Acuti ya está en nuestra visión, un Seguro. jovencito que murió a los 15 años, y entonces le iba a hacer la proclamación de la santidad en Asís, donde está enterrado en este momento Carlo Acuti, porque él también era muy devoto por el ejemplo de Francisco, muy devoto del santo de Asís. Doctor, el nuevo Papa, ¿de qué tendencia será? ¿De la misma tendencia de el Papa Francisco? Por el trabajo que hizo el Papa, ¿no? Los cardenales son los que votan allí, ¿no? Uh-huh. Hay una observación de Cleverito que me dice: Francisco de Asís no fue Papa. Sí, tienes razón, Cleverito. Me expresé mal, le pido mil disculpas, y también a la audiencia. Sí, porque en realidad no fue Papa, pero fue el santo inspirador del Papa. Entonces, bien por ello, Clever, y muchas gracias por la gentil observación de su parte. Vamos a ver. Es una pregunta muy difícil la que usted hace, Jaime. Porque el Papa es uno. Y la voluntad de la Iglesia es colectiva. La Iglesia no solo son los cardenales, no solo son los obispos, no solo son los sacerdotes. Entendamos que la Iglesia Católica somos todos. Todos integramos la Asamblea de Dios, los que creemos, los que tenemos nuestra creencia. Entonces, bajo ese concepto, créame, ha avanzado tanto la Iglesia con Francisco, se ha acercado tanto a la gente, deja un legado tan profundo, que yo le veo muy difícil que el próximo Papa o la cabeza de la Iglesia pueda cambiar eso tan fácilmente. Uh-huh. No se puede. No se puede. Ahora hay un avance, nos sentimos con más derechos frente a nuestra propia Iglesia. Las mujeres, digo yo. Ese avance que se ha tenido con las mujeres
me parece tan importante, tan rescatable, que yo espero que la Iglesia siga, mantenga esa línea y es más, amplíe muchísimo más la capacidad de la Iglesia, porque como decía su santidad, pues una Iglesia sin una mujer no puede existir, no puede existir sin la administración noble de nuestras madres, de nuestras compañeras, de nuestras esposas, no puede existir, son parte vital en nuestra vida. Esa es la concepción que ahora impera en la Iglesia, que antes no tuvo esa diferencia con la Iglesia, ¿verdad? Digamos con las mujeres, ¿no? No pueden ser sacerdotisas, no pueden celebrar misa, no pueden tener los sacramentos que tienen solo los hombres. En otras iglesias eso sí ha pasado, pasa. Tenemos pastoras en las iglesias evangélicas, administradoras generales, presidentas de sus asambleas de las mujeres. En la Iglesia Católica eso no había pasado y empezó a pasar con el Papa Francisco. Por ejemplo, en ese detalle, yo ya le pongo un ejemplo, que no puede reconocerse, digamos, no puede dejar de reconocerse ese avance y por lo tanto no se puede retroceder, querido Jaime. ¿Qué le parece este mensaje, doctor? ¿Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo? Esto lo dijo el Papa Francisco. Que sí hay bastantes de eso, ¿ah? Pero es que se dan cuenta de lo que está diciendo. O sea, vean, no puedes comulgar y con esa misma boca calumniar, insultar, ofender, atacar y odiar. Escucharle al Papa en esos términos es entender al ser humano que comprende la sociedad en la que estamos viviendo. Léale en Fratelli Tutis, en la parte referente al grave conflicto que significa el odio. Escuchen o lean el mensaje dado por su santidad a los periodistas que nos dio el jubileo de los comunicadores en enero del 2025, cuando nos dice, o sea, no podemos construir en base a la mentira, en base al odio. Porque el Papa también fue víctima del odio político, de la calumnia, de la ofensa, de la desinformación, de la injuria. Vean ustedes la colección de ofensas y de agravios que hay en las redes sociales en contra de su santidad, en donde el insulto favorito de quienes le odian es que era comunista. Ya, pues, a esa gente no se le cayó el muro de Berlín de la cabeza. No. El Papa realmente tuvo trascendencia por este tipo de mensaje, no con el odio. Eso no es ni cristiano ni es humano. El odio no es ni cristiano ni es humano. El odio no puede ser considerado como algo aceptable. Por el contrario, realmente las sociedades que no se construyen en base a la fraternidad, a la solidaridad, a la equidad, al perdón, no pueden avanzar, se quedan. Doctor, ese mensaje también va para un sector de la iglesia, ¿no? Ahora en esta campaña política Sí. vimos cómo un sacerdote, creo que de Cuenca, hizo campaña, pero en base al odio, ¿no? Indirecta o directa. Está prohibido. En el Ecuador, las relaciones con el Vaticano y la Iglesia Católica se establecen y se dimensionan desde el concordato. El concordato es un acuerdo entre la Iglesia y el Estado ecuatoriano en el cual los sacerdotes, la Iglesia, no puede intervenir en la política partidista. Aclaremos. Porque, por ejemplo, la Iglesia frecuentemente interviene en la política educativa, con la educación confesional. Interviene en la política de salud pública, por ejemplo, en su lucha contra el aborto. Interviene en su política de solidaridad frente a la migración, o los derechos de los detenidos, o la dignidad de la mujer, como digo. O sea, esas son formas de intervenir políticamente. Lo que no le está permitido es usar el púlpito para
la lucha partidista. En eso, en ningún lugar del mundo se le permite a la iglesia intervenir. El sacerdote de Cuenca hizo mal, violó el concordato. ¿Merecería ser sancionado? Claro que sí. La propia iglesia tiene que tomar en cuenta eso. Está actuando mal uno de sus miembros. No pueden hacerlo. Están siempre como eso. No pueden hacerlo. Yo concurro frecuentemente a una iglesia en Quito y el sacerdote que se le había escuchado en algunas conversaciones partidario de una tendencia, en el momento de su homilía el día de las elecciones, simplemente le pidió a la gente, voten a conciencia. Nada más. No puedo decir nada más. Ese es el papel respetable que se debe tener. ¿La iglesia se pronuncia políticamente en el Ecuador? Sí. Frecuentemente sus cartas pastorales y sus pronunciamientos son conocidos y expresados a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pero en ningún momento pueden ser partidistas. En ningún momento se pueden poner al lado de un gobierno. Pueden ser críticos de un gobierno. Eso sí. Recuerdo yo en esos días a un Pablo Muñoz Vega contra la dictadura o a un Pablo Muñoz Vega contra Febres Cordero, Dios mío, si hasta eso se ganó esa bronca, señor. Pero, o sea, el papel de la iglesia está limitado exactamente por el concordato. Y no pueden sus sacerdotes violentar la ley. Del santo salvadoreño, doctor, Óscar Arnulfo Romero. Claro, se defendía Óscar Arnulfo Romero es una muestra, exacto, es una muestra de lo que le estoy diciendo. Óscar Arnulfo Romero tuvo, de alguna manera, al principio una vinculación con la dictadura. Le tuvo que acudir y tuvo que compartir con los dictadores hasta que ya la situación era abominable. Que el propio Óscar Arnulfo Romero comenzó a encabezar la campaña para enfrentar los asesinatos de la dictadura salvadoreña y terminó asesinado. Entonces, son ese tipo de lógicas las que se tienen que entender. ¿Por qué? Porque la sociedad le hemos asignado un papel de cuidado moral a la iglesia. Pero ese papel tiene sus límites y que van en estricto derecho del respeto. Respeto a la libertad religiosa, por ejemplo, que les permita escogerles como religión a la iglesia y defender a esa confesión religiosa. Siempre hay problemas en las naciones, en todas las naciones han existido problemas frente a lo que debería ser el papel de la iglesia y regular el papel de la iglesia, pero aquello siempre se dimensiona de manera prudente y lo más conveniente en esos casos es la prudencia. Siempre invoco una frase yo aquella de que de ser prudente nadie se arrepiente, ¿no? Doctor, creo que ha sido una conversación muy interesante que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecerle por este tiempo. Habíamos quedado en eso. Muy agradable no hablar de política, hablar de otro tema, pero siempre también vinculado a la política. No, pero es que siempre hemos hablado de política. Sí. Lo que pasa, ¿sabe qué, Jaime? Es que los espacios que esta semana se han dedicado a su santidad son gratos, por cierto, está muy bien, pero siempre es bueno profundizar. Y fíjese que en esta conversación hemos podido profundizar. Por eso le preferí, Jaime. Gracias. Porque en realidad hay cómo hablar, expresarnos, tener un público pendiente que acoge este mensaje y lo mejor de todo, ¿sabe cuál es? Se lo guarda para sí y trata de vivirlo, que es la prédica de la iglesia que siempre se debe tener. Para quienes somos católicos, vivir el mensaje del Papa Francisco es vivir un mensaje de paz, de solidaridad, de respeto, de dignidad, de nobleza y de perdón. Estoy diciendo muchos retos, pero que en pocas palabras resumen un legado hermoso, precioso, que siempre lo vamos a seguir. Mañana es el día donde el Papa va a su última morada, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos va a doler despedirte? ¿Cuánto nos dolió la madrugada del lunes el saber que partió cuando le vimos el día anterior tan vital,
han entregado a su gente. Es que ese es un ejemplo que no se puede olvidar, de alguien desde el hecho del dolor que pudo haberse quedado. Hay un relato en Vatican News que cuenta de manera muy gentil, muy grata, cuáles fueron las últimas horas de su santidad. Él tenía mucho miedo de salir al balcón primero y después de salir al recorrido, pero lo hizo. Finalmente les dijo a su médico y a quienes le cuidaban particularmente, vamos, tengo que hacerlo. O sea, fue esa entrega. Vamos, tengo que hacerlo. Y por eso la gente hoy le llora, le lloramos, porque nos dejó un vacío profundo que solo debe ser llenado con el ejemplo permanente, con la prédica y la práctica diaria. Esa va a ser la manera de mantener vivo a Francisco. El ejemplo, la lucha por los más necesitados de tu misericordia, como rezamos frecuentemente en el rosario, en las oraciones, pero en la práctica diaria. No dejemos de aplicar la práctica diaria del ejemplo dado por Francisco. Siempre. Gracias, Jaime. Gracias a usted, como de doctor. Costumbre, pues, como de costumbre, le pido permiso para publicar esto en nuestra red. Hemos estado transmitiendo en conjunto, le cuento, Jaime, y tenemos una gran sintonía. ¿Se desconectó? Póngalo Comunes de amigos. Se desconectó un ratito. Comunes de amigos ahí. Ustedes están sufriendo el boicot del internet. Ya les pasó con Pedro. No, vamos. A todos los amigos que me han mandado saludos por intermedio de la plataforma de Ecuador en Directo, les digo igualmente muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Siempre los tengo en mi memoria y siempre soy grato con esta casa. Bendiciones. Y los invito a seguir el canal del doctor Ecuador Inmediato. Las personas que no lo siguen, sigan Ecuador Inmediato. Gracias, doctor Francisco Herrera Arauz. Un abrazo. El doctor Francisco Herrera Arauz conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.